Pues buenos días, hermanos, el Señor les bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios que nos permite estar un domingo más juntos, estudiando su palabra. Vamos a continuar esta mañana con el estudio del libro de Mateo. Estamos continuando con el pasaje seguido que viene de la blasfemia contra el Espíritu Santo que vimos la semana pasada. Y vemos cómo Jesús sigue hablando contra los fariseos, ¿no? En este pasaje. Y vemos cómo el Señor Jesús continúa explicando o mostrando la razón por la cual los fariseos habían cometido este pecado. Y es que principalmente estaba la dureza en los corazones de los fariseos, que al ver el testimonio del Señor Jesús y el testimonio del Espíritu Santo en su dureza no habían creído en el Señor. Al contrario, le rechazaron. Y la verdad es que todas las personas que el Señor o que el Espíritu Santo no obra en ellos para salvación, no pueden venir a creer en el Señor. Y mucho menos cuando hay tal dureza en el corazón de las personas, en el corazón de los hombres. Dice la palabra que en Efesios 2:1 que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Este hecho de que toda aquella persona que no viene al Señor está muerto en sus delitos y pecados. Todas las personas, cuando nacemos, estamos en esa condición de una muerte espiritual. Dice Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es Satanás, ¿no? En otro tiempo andábamos muertos siguiendo la corriente de este mundo operada por Satanás. De manera que cualquier persona que no viene al Señor está siguiendo esta corriente de este mundo que está siendo operada por Satanás. Los fariseos estaban en este grupo de personas que aunque ellos decían que venían de parte del Señor o decían que ellos estudiaban la palabra, la Biblia, en sus corazones había una dureza porque ellos seguían muertos en sus delitos y pecados y seguían la corriente de este mundo porque estaba por Satanás. Y esa es la condición en la que estamos todos nosotros cuando nacemos. Esa es la condición espiritual de cada humano antes de venir al Señor. Por lo cual, toda la persona que no viene al Señor no puede hablar o no puede expresar bendiciones de una manera realmente pura, sino que al contrario, en lugar de edificar, en lugar de bendecir, destruyen o maldicen al Señor como lo hicieron los fariseos en este pasaje anterior. Y ahora vamos a ver cómo esta condición afecta la manera de hablar o la manera en la que conversamos, en la manera en que somos incluso cuando no venimos al Señor porque estamos muertos en delitos y pecados. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, en estos versículos, Mateo 12 del 33 al 37. No, los tesoros del corazón. Y vamos a orar, hermanos, esta mañana. Padre Santo, Señor Dios poderoso, quiero poner esta mañana, Señor, este estudio en tus manos, Señor, esta predicación. Te pido que seas tú el que obre, Señor, que seas tú el que hable y que todo, Señor, venga de parte de ti, Señor. Que tu palabra la exponga, Señor, que sea expuesta correctamente, Señor, y que tú seas el que hable, que tú seas el que lleve el mensaje, Señor, de tu misma palabra, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Vemos pues que justo después del Señor Jesús confrontar a los fariseos y decirles o hacerles saber que el pecado que habían cometido era un pecado tan grave, tan importante, que por la dureza de su corazón no tenían perdón. Y el Señor sigue hablando contra ellos. Y lo que hace ahora es más bien llamarles a que ellos tengan una opinión acerca de Cristo o tengan realmente una evaluación de Cristo, ¿no? Jesús les llama y les dice en el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Lo que Jesús dice aquí es que le reconozcan realmente como alguien bueno o como alguien malo, porque ellos sabían y habían visto su ministerio, sus obras, y sabían que lo que Jesús estaba haciendo era bueno, ¿no? El sanar a las personas, el compartir la palabra, el predicar el evangelio, el hacer tantos milagros, eran cosas buenas que Jesús estaba haciendo para con el pueblo, al mismo tiempo que Él estaba dando testimonio de sí mismo, quién era Él. Y la gente podía reconocer, incluso los fariseos podían reconocer que las obras de Cristo, es decir, su fruto, era fruto bueno. Pero ellos decían que Jesús venía de parte de Satanás, que Él obraba con poder de Satanás, como veíamos en los versículos anteriores. Entonces Jesús les dice, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo. ¿Cuál es su pensar? ¿Cuál es su veredicto? ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué están pensando acerca de mí? Decídanse, dice Jesús. Hagan el árbol bueno y por tanto su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, dice el Señor. La palabra aquí, hacer el fruto, hacer el árbol bueno o malo, da un sentido de evaluar o considerar, ¿no? Que ellos pudieran dar un veredicto de quién era Jesús. Y Jesús les dice, pues decidan si soy bueno o soy malo, y por lo tanto mis frutos o mis obras son buenas o malas. Si ellos decían que el fruto de Jesús era bueno, por lo tanto el milagro de haber sanado a esta persona que era mudo y ciego, y aparte echar fuera su demonio, también era una obra buena. Pero si ellos decían que realmente era malo, pues por lo tanto todas sus obras eran malas. Pero las obras de Cristo, su ministerio daba testimonio de que Él era bueno, que era realmente el Mesías. Por eso Jesús les dice, decidan, evalúen, consideren, tomen una decisión. Si lo que hago yo es bueno o es malo. Porque dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Ellos habían visto el testimonio de Cristo, sus palabras, su testimonio, pero ellos seguían evaluando o considerando a Jesús como alguien malo, porque principalmente Él no seguía las leyes que los fariseos habían puesto, que eran solamente tradiciones o leyes de hombres que no tenían sentido. Entonces Jesús les dice, de frente decidan, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol, porque por el fruto, por mis obras, por mi testimonio, ustedes pueden considerar una u otra cosa. Entonces les da este ejemplo del árbol y su fruto. Y justo después de eso, Jesús les habla, creo que de una manera mucho más directa, les confronta más directamente y les habla sin dar rodeos. Directamente les dice en el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Realmente el corazón de los fariseos era un corazón que no estaba redimido, que no estaba salvado. Ellos seguían en sus delitos y pecados,
seguían todavía la corriente de este mundo, como dice Efesios 2:1. Por lo tanto, ellos no eran buenos, eran por naturaleza malos, porque seguían en sus pecados. Entonces Jesús les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ellos creían, ¿no? O ellos se percibían a sí mismos como personas buenas, que hablaban cosas buenas y que hacían cosas buenas, pero Jesús les dice que no. Que les dice generación de víboras. Esta era una ofensa contra ellos, que el pueblo, todas las personas que pudieron haber escuchado este mensaje o estas palabras, generación de víboras, ellos iban a entender lo que Jesús quería decir con ellos. Ellos entendían que Jesús les estaba confrontando, ofendiendo directamente, demostrando lo que realmente eran. Dice que un comentarista, las víboras no solamente son mortales, sino engañosas. Debido a que la mayoría se mezclan con rocas y palos de los alrededores y a menudo pueden atacar a sus víctimas con tal sorpresa. La víbora madre normalmente pone una gran cantidad de huevos y cuando nacen las crías de víboras, estos pequeños asesinos en potencia se escabullen como insectos y se distribuyen o se esparcen. Los fariseos, dice este hermano, eran una síntesis de la corrupción y del peligro moral y religioso. Al igual que una generación de víboras, viajaban de un lugar a otro, por lo general en grupo, enseñando y promoviendo sus tradiciones hechas por el hombre. Eso es lo que Jesús les dice cuando les confronta, le dice generación de víboras. Ellos estaban trabajando, pero no para bendecir, no para traer sus vidas al Señor, sino al contrario. Vamos a leer Mateo 23, versículo 15, donde Jesús también vuelve a decir estas mismas palabras. Cuando acusa directamente a todos los escribas y fariseos, Mateo 23, versículo 15, es Jesús mismo el que está hablando y dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Jesús pone en evidencia la verdad de la obra de los fariseos, y es que ellos andaban como víboras, tratando de, en este sentido, envenenar a la gente para que creyeran o hicieran sus tradiciones, sus religiones, pero no les llevaban realmente al Señor. Les dice Jesús: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ellos eran malos por naturaleza. Eran una generación de víboras. Porque dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que los fariseos habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Es por eso que los fariseos no podían bendecir, no podían edificar a otros, porque ellos eran malos de corazón. Y dice Jesús, porque que de la abundancia del corazón habla la boca. La verdad de la condición de los fariseos se hacía evidente cuando ellos hablaban, cuando ellos predicaban. Ellos estaban totalmente en contra de Jesús porque no aceptaban sus tradiciones, porque Jesús no aceptaba sus tradiciones, porque Jesús no obedecía las reglas que ellos hacían. Sin embargo, lo que ellos decían o la manera en que ellos hablaban era un fruto que demostraba que no eran buenos, sino que eran malos, porque dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. La maldad de sus corazones se manifestaba cuando ellos atacaban a Jesús, cuando ellos no seguían a Cristo. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como la luz del mundo. Sin embargo, los fariseos vivían en tinieblas
Y de la misma manera que cuando una persona está en lo oscuro, está en una tiniebla y ve una luz, al principio es incómodo, no es algo bueno o no algo que disfrutemos porque daña el ojo. Jesús era la luz del mundo y Él venía a este mundo. Y cuando los fariseos veían a Jesús, les molestaba, no podían tolerarlo, no podían soportarlo. Y cuando lo veían, salía de su corazón lo malo que eran ellos. Porque ellos hablaban de la abundancia del corazón, que era algo totalmente malo, pues vivían según la corriente de este mundo, según operada por Satanás. Dice aquí un comentario de MacArthur que dice: en la Biblia, el corazón representa el asiento del pensamiento y la voluntad. Es decir, que el corazón representa el carácter de la persona. Y por tanto, decir que las palabras revelan lo que hay en el corazón, es decir, que revelan cómo es la persona, ¿no? Los judíos tenían una manera de pensar muy diferente a nosotros. Cuando ellos hablaban de sentimientos, cuando ellos hablaban de este tipo de cosas, ellos decían que estás pensando o actuando con tus entrañas. Porque ellos cuando se referían a los pensamientos, se referían a las entrañas. Pero cuando se refieren a los pensamientos, a la manera de ser o de pensar, ellos hablan del corazón. Y es lo que dice aquí Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Revelaba su manera de hablar, cómo realmente eran ellos, cómo pensaban, cuál era su carácter, cuál era su manera de ser. Eso es lo que demostraba cuando ellos hablaban. De la misma manera, muchas veces cuando vemos a una persona hablar, podemos conocer cómo es su carácter. ¿Cierto? Cuando vemos a una persona que no conocemos, la vemos por primera vez y habla, ya te puedes dar una idea de cuál es su forma de pensar. O cuando una persona exclama algo bueno o algo malo de otra persona, o se queja, o habla de una manera quejumbrosa, puede llegar a hablar de tal manera que podemos identificar que esa persona tiene ese pensamiento muy adentro de sí, ¿no? Y por lo general decimos, ¿no? Esta persona le salió esa palabra del corazón, ¿no? Lo que esa persona habló o lo que dijo, podemos darnos cuenta por su manera de hablar y decir, le salió del corazón, le salió desde lo más profundo de su ser, ya sea algo bueno o sea algo malo, de manera que el corazón, o las palabras más bien, revelan lo que hay dentro de nosotros, revelan la manera en que pensamos o la manera en que somos. Y la Biblia lo dice, ¿no? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 15, unos capítulos más adelante. Mateo 15, del 18 al 19. Es Jesús también el que habla y dice: porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y falsos testimonios, las blasfemias. Era justo lo que los fariseos acababan de cometer. Sus palabras revelaban lo que había dentro de ellos, que era una condición de pecado, y Jesús lo dice en Mateo 15 y 19. Los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, incluso las blasfemias salen desde el corazón, o más bien desde nuestra mente. La manera en que pensamos, la manera en que somos, nuestra manera de hablar lo refleja. Jeremías 17:9 nos indica también. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre, o la condición de un ser humano,
es siempre de maldad y perversidad, pues esa es la condición en la que todos nosotros nacemos o venimos a este mundo. No es hasta que el Señor nos da un nuevo nacimiento que podemos actuar o que podemos hablar de una manera que sea de bendición. Pero naturalmente, todas las personas tenemos esta condición. Y es de ahí de donde vienen nuestros pecados, de lo más profundo del corazón, dice Mateo y Jeremías 19. Estuvimos hablando en el tiempo de varones acerca del tema de la santidad, ¿no? De la vida de santidad o la vida de pecado. Y dábamos el ejemplo, un hermano daba el ejemplo de que muchas veces gana lo que alimentes más, ¿no? Daban el ejemplo de 2 perros y decían, si 2 perros se están peleando, dice, ¿quién va a ganar? Probablemente el más fuerte, que es probablemente el que esté mejor alimentado. De manera que si tú alimentas mucho más tu corazón para la santidad, para la piedad, pues va a ganar o vas a ser más piadoso o más santo. Pero si tú alimentas tu corazón con todo lo contrario, pues probablemente va a vencer el pecado en tu vida. Entonces es muy importante, hermanos, qué es lo que tenemos o lo que atesoramos en nuestro corazón. Porque eso que atesoramos o eso que guardamos es lo que va a salir. Es lo que la gente va a ver o va a poder reconocer de parte nuestra. La naturaleza del ser humano es de continuamente el pecado. Efesios 2:1 dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, operada por Satanás. Y si nosotros, hermanos, cuando venimos al Señor, el Señor nos da un nuevo nacimiento, nos regenera, tenemos una nueva naturaleza, no del pecado, sino de Dios. Pero si nosotros no alimentamos o no trabajamos para la piedad o para la santidad, nuestra mente o nuestra carne recuerda la manera en que éramos antes, recuerda el pecado y no lo va a dejar ir fácilmente. Por eso nosotros debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor. Que de nuestra boca o de la abundancia de nuestro corazón salga la palabra de Dios, salga todo lo que es bueno. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra dice que lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Y la palabra aquí, abundancia, quiere decir lo que está rebosando, ¿no? Si tomamos el ejemplo de una copa está llena y lo que esté lleno esa copa es lo que va a rebosar, es lo que va a salir por los lados, es lo que vamos a expresar con nuestra vida, con nuestra boca. ¿Qué es, hermanos, lo que estamos atesorando en nosotros? Porque dice el versículo 35 de Mateo 12 que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué estamos atesorando, hermanos? La palabra atesorar es como guardar, o podemos traducir, podemos decir almacenar también. Podríamos decir este versículo que de lo que almacenamos en nosotros es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a decir. Ciertamente el Señor nos
da un nuevo nacimiento, pero tenemos que renovar también nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, porque nuestro cuerpo carnal, que sigue caído, que sigue en pecado, nos va a dar una lucha y no vamos a poder realmente demostrar o hablar cosas correctas. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser transformados al renovar nuestra mente, al renovar nuestra manera de pensar. Si nosotros no tenemos una comunión con la palabra, si no tenemos una comunión con el Señor, no vamos a ser renovados en nuestra manera de pensar. Y vamos a seguir viviendo de una manera que no agrada al Señor. Vamos a ver Efesios 4. Efesios 4, versículo 22 al 23. Efesios 4, versículos 22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice aquí el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra vieja naturaleza, este cuerpo en el que vivimos, está todavía, dice, viciado, es decir, que todavía está acostumbrado, o la manera de vivir, o la manera de pensar, la manera de actuar, es del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No vamos a hablar cosas buenas, no vamos a hacer de bendición a otros, a hacer de edificación a otros, si no estamos renovando nuestra mente. No va a haber santidad en nuestra vida si no cambiamos nuestra manera de pensar. Porque eso es lo que vamos a manifestar. Lo que alimentemos o lo que guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es entonces, hermano, lo que hablamos? Nuestras conversaciones, la manera en que nos referimos de otros, la manera en que hablamos de otras personas o de otras circunstancias a nuestro alrededor. Hablamos de bendición, hablamos de edificación para otros. Porque el hombre bueno, dice Jesús, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón? ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿En qué estamos meditando? ¿En la palabra del Señor? ¿O en lo que el mundo nos da para entretenernos y llenar nuestras mentes? Y no pensar en lo que es bueno, según Filipenses 4:8. Es por eso, hermanos, que es algo muy necesario para la vida del creyente la memorización de las Escrituras, la constante lectura de las Escrituras. Si no leemos la palabra,
no vamos a ser renovados y no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. El Señor nos salva. Pero si somos salvos tenemos que dar testimonio, tenemos que dar un fruto, dice Jesús. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo, y parte de ese fruto es nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. ¿Qué hablamos de otros o cómo nos expresamos en nuestro diario vivir? En la administración y en la informática hay un término que a lo mejor algunos de ustedes lo van a conocer, que se llama primeras entradas, primeras salidas. Es decir, que en un proceso o en un almacén o en una fila, lo primero que sale es el primero que entra. Es como una fila, ¿no? ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Lo que entra, lo que nosotros estemos consumiendo, lo que estemos viendo, lo que estemos meditando, lo que estemos pensando, ya sea en los medios de comunicación o en lo que estemos leyendo. Incluso hay libros que no son buenos, que no son de bendición para nosotros. ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestros corazones, hermanos? En nuestros momentos de debilidad, eso es lo que va a brotar, o lo que se va a desbordar de nosotros. Lo primero que va a salir de nuestra boca, o va a ser bendición, o va a ser maldición. Recuerdo un momento en el que estaba en una clase y al maestro se le cayó una carpeta que hizo un ruido muy grande, que las personas que no estaban poniendo atención, que estaban enfocadas en otra cosa, escucharon un ruido tan grande o tan espantoso que se asustaron, brincaron del asiento y dijeron una grosería. En un momento en el que no pensamos o no estamos razonando, va a salir lo primero que esté en nuestra mente. Es lo mismo que hicieron los fariseos. Ellos no estaban pensando, solamente vieron a Jesús hacer ese milagro. La gente pensaba, ¿será este el Mesías? Y los fariseos dijeron, no, él viene de parte de Satanás. Y es lo mismo, hermanos, que pasa con nosotros el día de hoy. Si somos creyentes, si somos cristianos, debemos tener en nuestra mente siempre la palabra de Dios. Como dice Filipenses 4:8, en todo, si hay virtud alguna o si es algo digno de alabanza, en esto debemos pensar, en esto debemos meditar. Y eso se va a manifestar. Si estamos en una comunión con el Señor, si estamos en una comunión con la palabra, se va a manifestar en nuestra manera de hablar o nuestra manera de ser. Y la gente va a ver un fruto en nuestra vida. El mundo va a ver cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo pensamos. Y ellos van a tener un veredicto también. Ellos también van a decir, esta persona es buena o esta persona es mala. No por lo que él dice que es, sino por su fruto, por su testimonio que da hacia el mundo. ¿Cuál es entonces nuestro testimonio? ¿Cuál es entonces en lo que más pensamos? ¿Qué es lo que almacenamos en nuestro corazón? Dice Jesús que el hombre bueno saca las buenas cosas de su corazón y el hombre malo también saca las cosas de lo que atesora en su corazón. Versículo 36 de Mateo 12 dice: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablemos en nuestra vida, de esa palabra daremos también cuentas al Señor en el día del juicio. El inconverso, hermano, será sentenciado
por sus obras y sus palabras. Sus frutos darán evidencia de ser buenos o de ser malos. Y las palabras que hablamos son parte de ese fruto. Sabemos que la salvación no se obtiene por obras, mucho menos por las palabras que decimos. Pero nuestro vocabulario da testimonio de un verdadero corazón arrepentido. Si de verdad somos creyentes, tenemos que pensar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de decir las cosas, porque el Señor dice, en el día del juicio, daremos cuenta por cada palabra que digamos. Por cada palabra ociosa, dice. Vamos a leer Apocalipsis 20. Versículos 11 al 12. Dice aquí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Seremos juzgados según las obras, pero también las palabras que hablemos. Y todo lo que hagamos, hermanos, o todo lo que digamos, aquí dice que está escrito. Dice que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que hablamos, nuestra manera de pensar, todo lo que decimos, está escrito. Y si no venimos al Señor, vamos a ser juzgados para condenación. Dice el Señor que por cada palabra ociosa, por cada palabra que digamos, daremos cuenta. Y la palabra ocioso, o cada palabra ociosa, quiere decir una palabra que no tiene valor. Una palabra que no vale nada. Una palabra que es inútil, que no sirve para nada. Si de las palabras más pequeñas o más insignificantes daremos cuenta al Señor, ¿cuánto más nuestras palabras que tienen algún significado o un sentido en nuestra vida? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La versión de las Américas, o la nueva versión de las Américas, dice, ninguna palabra mala salga de tu boca. Ninguna palabra que sea impía, ninguna palabra que sea de maldición, sino la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Estamos siendo de edificación para otros con nuestras palabras? ¿O estamos siendo de tropiezo a otros? ¿Qué es lo que estamos hablando, hermanos? ¿Qué es lo que estamos diciendo? La cultura mexicana tiene un orgullo de decir que utiliza, no sé si en el gran porcentaje o en todos los mexicanos, que utilizan el albur como forma de hablar. Palabras de doble sentido con un tono sexual. Y la cultura mexicana está orgullosa de eso, porque muchos países, otros idiomas no lo entienden igual. ¿Es esa la manera en que debemos hablar, hermanos?
palabras de dar doble sentido, malas palabras, groserías, o de maldición para otros. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 12. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué es lo que hablamos? ¿O cómo nos expresamos? Dice aquí Santiago, con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre, y también con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Esto no puede ser así, esto es una hipocresía, ¿no? Que estemos alabando al Señor, cantando en la iglesia, bendiciendo, orando, pero que nuestra día a día estemos maldiciendo, estemos hablando cosas que no son de edificación, cosas que no son para bendecir a otros. Nuestras palabras, en lugar de edificar, de ayudar a otros, están haciendo tropezar a los hermanos o incluso a los que no son creyentes. Los fariseos no podían hablar palabras buenas, no podían hablar bendición, porque ellos no estaban en el reino de Dios. Ellos seguían muertos en sus delitos y pecados. Y lo que había dentro de su corazón fue evidente al blasfemar contra Dios. Dice Jesús entonces que de toda palabra que hablemos daremos cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, porque nuestras palabras, nuestro fruto, dará testimonio si somos buenos o si somos malos. La verdadera bondad o la verdadera bendición no viene de una persona que no puede ser, que no es creyente. No puede venir de una persona que no ha conocido al Señor, porque sigue muerto en sus delitos y pecados, porque sigue extraviado en sus errores, siguiendo la corriente de este mundo operada por Satanás. Pero los creyentes, los cristianos, los que decimos que conocemos al Señor, no debemos hablar o no debemos mostrar este fruto al mundo. Solamente un verdadero creyente puede hablar verdadera bendición, verdadera bondad. Y un verdadero creyente tiene que dar testimonio de estas cosas.
O somos árbol bueno y damos fruto bueno, o somos árbol malo y damos fruto malo, porque por nuestros frutos seremos conocidos. Y nuestra manera de hablar es parte de ese fruto, es parte de lo que dará testimonio de qué es lo que somos. Y la única manera en que podemos hablar bendición es transformando nuestra manera de pensar, transformando, renovando nuestra mente con la palabra del Señor. Tenemos que ser saturados con la palabra en nuestra mente, si es posible memorizarla, meditarla de día y de noche. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 119. Versículo 97, no vamos a leer todo el Salmo. Vamos a leer Salmo 119, versículo 97 en adelante. Salmo 119, 97 dice que el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Este debería ser, hermanos, nuestro deseo o nuestro expresar en cuanto a la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuando meditamos en la palabra del Señor, en la ley de Dios, vamos a amar al Señor, pero también vamos a ser transformados en cuanto a nuestra manera de pensar. Vamos a ser renovados. Y es algo que tiene que pasar. Es lo que va junto con la santidad que hemos expresado en otras ocasiones. El Señor nos salva, pero en nuestra santidad, en nuestro caminar, tenemos una responsabilidad. Y esa santidad no va a crecer o no va a perseverar si no transformamos nuestra mente. Y esto tampoco va a venir si no tenemos una comunión con la palabra de Dios. Este debería ser nuestro deseo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dice un hermano: los cristianos deberíamos orar como el salmista lo hace en el Salmo 141:13. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Nuestras palabras dan testimonio de lo que somos, dan fruto, y un día ese fruto va a ser juzgado, va a ser evaluado, no por las personas, no por nosotros, sino por el Señor. Y tenemos, hermanos, que conducirnos, tenemos que dar testimonio para hacer un buen fruto. Efesios 2, vamos a volver a leer Efesios 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la condición de los que no son creyentes, de los que el Señor no ha salvado. Pero si nosotros somos cristianos y decimos que pertenecemos al Señor,
Deberíamos decir que no seguimos la corriente de este mundo, sino que vivimos según la corriente del Señor, que vamos contra la corriente de este mundo y que no somos, dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Debe ser lo contrario, debemos ser operados o dirigidos, guiados por el Señor, no por Satanás, porque ya no estamos muertos en delitos y pecados, sino que tenemos vida por el Señor Jesús. Los fariseos estaban muertos en sus delitos y pecados y por eso blasfemaron contra el Señor. Pero si nosotros somos creyentes, tenemos que manifestar nuestra manera de hablar, guiada no por el mundo, no por Satanás, por el Señor. Y tenemos, hermanos, una responsabilidad como cristianos de cambiar nuestra mente, de renovar nuestra manera de pensar. Que el Señor nos guarde, hermanos, que el Señor nos guíe, nos ayude para renovar nuestra mente, para cambiar nuestro pensamiento, para venir al Señor y ser de bendición a otros. Como dicen en Efesios 4:29, que podamos hablar palabras que sean para la edificación de otros. Que podamos dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra mala salga de nuestra boca. Como dice el Salmo 141:13, pon guarda, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a venir al Señor y que el Señor renueve nuestra mente, nuestros pensamientos para obedecer su palabra, para hablar bendición y para vivir vidas que le agraden a Él y que podamos dar fruto de vida, fruto de personas que viven para la gloria del Señor, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, darte gracias por la Biblia que tenemos en nuestras manos, Señor. Porque es tu palabra hablada a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en tus palabras, a meditar en tu ley de día y de noche, Señor. Para que podamos cambiar nuestra manera de pensar, que podamos atesorar en nuestro corazón tus palabras, Señor, tus mandamientos, Señor, y que seamos transformados por ella. Que tu palabra haga un cambio en nuestras vidas y que el mundo pueda ver ese cambio, Señor. Que el mundo pueda ver que somos diferentes, que no hablamos como ellos, que no nos comportamos como ellos, pero no porque seamos mejores, no porque seamos más dignos, sino porque tú has iniciado una obra en nuestras vidas, Señor, y que ese fruto pueda ser evidente, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con la lectura de tu palabra, con la meditación de tu palabra, Padre, para poder renovar nuestro entendimiento, Señor. Y si alguien aquí, Señor, aún no te conoce, que venga a ti, Padre. Atráele a ti, que entregue su vida a ti, Padre, y que pueda también cambiar su corazón, su manera de ser y de hablar, Dios. Señor, porque no merecemos nada sino solamente un juicio. Pero gracias te damos por tu misericordia, porque nos sacaste de la corriente del mundo, nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora podemos obedecer, bendecir tu santo nombre, Señor. Obra en nosotros, Señor, obra en tu iglesia para que podamos ser hombres y mujeres que hablamos bendición, Señor, y que hablamos palabras edificantes a otros, Dios. Obra en tu iglesia, Señor, y en cada uno de nosotros, Padre. En tus manos, Señor,
entregamos nuestras vidas, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.